Son las 8:12. Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila, PhD, experta en comunicación política. Caroline, buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cómo ha visto este proceso de primarias, este reacomodo de la narrativa electoral en Cuenca tras la abrupta salida del alcalde Cristian Zamora. ¿Qué vacíos simbólicos tiene esta contienda? Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un saludo para usted, por supuesto para Rosana y con todo cariño para la audiencia. En efecto, ya habíamos manifestado que el momento en que no esté Cristian Zamora en la papeleta era un espacio mucho más disponible, quizás no tan fragmentado. Creo que el resultado no va a terminar siendo como hace 4 años atrás, pero sí, por supuesto, se atreven más nombres a intentarlo, porque electoralmente no siempre los propósitos son ganar la alcaldía. Contrario a lo que se cree en mis clases de comunicación política con mis estudiantes, lo primero que revisamos es cuál es la razón por la cual un político podría terciar, incluso si no tiene posibilidades. A veces simplemente es trabajar sobre la más honesta de las participaciones, es proponer temas y discutirlos en el momento en que hay mayor atención del electorado, que es el momento de una campaña electoral. Otras razones es simplemente posicionarse. Es mi primer intento, la gente le va a ubicar, por ejemplo, a la Mayita Vázquez, en buena medida va por ese camino, está comenzando ya en un espacio mucho más visible, porque no es que es la primera vez que intenta algo en política, pero que le va a permitir que la gente le conozca, la ubique, le identifique. En otros casos sí, uno se cuestiona, ¿no? Porque creo que a cualquier político, así como a los andinistas, perdónenme la comparación, la decisión más difícil es cuándo retirarse. El andinista suele decir en sus experiencias que tienes que retirarte de intentar escalar esa montaña cuando todavía tienes oxígeno, cuando todavía pareciera que puedes llegar. ¿Por qué? Porque necesitas oxígeno para bajar. En la política, lamentablemente, no prestan atención a esa referencia y insiste una y otra vez porque no logran darse cuenta en qué momento podría ese legado político convertirse en un lastre político y terminar entrando en una zona gris que ya, diremos, terminan apelando a la compasión y a la pena. Y eso suele ser muy duro, una dura decisión en política. Y creo que es lo que está pasando en algunos cuadros en este momento también que vemos en la papeleta. Y finalmente, creo que están los nombres más claros, más conocidos y que en tan poco tiempo van a tener más posibilidad de posicionarse, mi querida Rosana, y son aquellos nombres que hemos estado escuchando una y otra vez que van a participar. Ahora, Caro, muy buenos días, gracias por acompañarnos de esta mañana. Caro, estamos todavía en precandidaturas, es decir que todavía de aquí hay un lapso para ir definiendo las candidaturas en un contexto de posibles alianzas. Quizás cuando hablamos de precandidaturas, muchas organizaciones políticas lanzan sus nombres, muy probablemente no con el objetivo o la expectativa de que estos en sí mismos vayan a ser sus candidatos ya en el proceso electoral, sino más bien lanzan algunos nombres con la posibilidad de abrir espacios para las alianzas, para los diálogos, para los acercamientos, y quizás algunos nombres, algunos precandidatos en este momento estarían cumpliendo esa función. Sin duda, y creo que existe y la urgente necesidad y además responsable democráticamente de hasta este 18 de julio, que tampoco es que le quede mucho tiempo a la conversación política, se definan esos procesos de alianza, ¿no? Por ejemplo, si uno mira en el escenario de Guayaquil, la derecha está fragmentándose, entre ellos compitiendo. Me imagino que en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo, porque si no, Nils Olsen comienza a poner en riesgo su posibilidad de ingresos y tiene que disputarle los votos a Cintia Viteri y estos también a Andrés Rocha. Me refiero a los nombres de la derecha, ¿no? Además, en un enclave político en donde ese espacio puede tener cierta oportunidad. Y me imagino que en el caso de la SUAY y de Cuenca,
tiene que también analizarse desde esta perspectiva. El Frente Progresista, por ejemplo, podría tener interesantes oportunidades si es que hacen una dupla entre Cuenca y entre el Azuay, poniendo, diremos, aquellos rostros y nombres que puedan ser mejor, más capaces de aglutinar este tipo de tradiciones y de esfuerzos, ¿no? Y con seguridad, siempre y cuando, insisto, aquí en Cuenca menos, no se endosa el voto, pero si es que el electorado reconoce en esas alianzas atributos comunes, causas comunes, inclusive, por ejemplo, la causa más típica que es el adversario, ¿no? A quien le enfrenta, eso podría ser una sumatoria muy interesante en lo electoral de cara a las alianzas que se tendrán que registrar el 18 de julio. ¿Alguna de las precandidaturas en Cuenca, en el Azuay, le ha sorprendido, Caroline, o todo está dentro de lo previsible? Debo decir que la alcaldía de la precandidatura de, le conocemos como Maíta, pues porque además exalumna en la universidad, me ha llamado la atención. Yo he sabido de su recorrido político democrático y me parece que ha intentado buscar espacios en donde abrirse un camino, que a veces a los jóvenes eso les cuesta un poco. Yo todo el tiempo dije que Paul Carrasco iba a salir, no me creían y salió. Entonces ahí sí dijo, ajá, esa era una que estaba todavía por ahí cocinándose. Y me parece también interesante que Lloret haya planteado con su equipo la ida hacia la alcaldía, es sobre todo porque es un espacio en el que el trabajo que está haciendo en la prefectura, que siempre tiene una visibilidad específica porque sirve a ciertos segmentos en particular, tiene la posibilidad ahora de tener un correlato con la alcaldía, y ahí me resulta interesantísimo lo que termine haciendo el equipo de Cristian Zamora, porque hay que decirlo, han trabajado muy bien Zamora con Lloret. Entonces sería interesante ver si logran tener este acuerdo más amplio entre las distintas fuerzas, insisto, del progresismo en Cuenca, como para poder trabajar en ese camino. Me llama la atención y me parece que es una importante decisión de Sebastián Ceballos, de Unidad Popular, por insistir en la prefectura. Recordemos que Ceballos terminó tercero en su primer esfuerzo de participación política hace 4 años atrás, con una campaña muy interesante, por debajo además de 2 grandes fuerzas, una de ellas el correísmo con J. Lloret y la segunda que era Marcelo Cabrera, que ya había participado en otros cargos anteriormente y que estuvo compitiéndose entre los dos. Entonces, tener a Sebastián Ceballos ahí en una tercera opción fue sumamente interesante, y que ahora, siendo él uno de toda esa lista de candidatos en la prefectura, el principal exponente de protección contra la minería y cuidado ambiental en el Azuay, que de los nombres que están allí, él ha sido el que ha llevado las banderas, pues me parece que va a tener una plataforma muy interesante para poder defender a la provincia. Y ojalá, por ejemplo, ya yo no sé cómo irán las alianzas y las conversaciones a la interna, pero me parece que podría ser un hombre muy bueno para hacer esta asociación de este frente progresista que, insisto, más allá de las diferencias que tienen, quizás el hecho que tengan un mismo adversario en este contexto político pueda ser algo que los llegue a unir. Ahora, ¿cuál es tu análisis, Caro, respecto de lo que ha pasado con el sector del correísmo, de la Revolución Ciudadana, sin tener a su propio movimiento? Por un lado, el grupo de quienes aspiran a alguna dignidad auspiciados por el movimiento amigo, y por otro lado, Juan Cristóbal Lloret, auspiciado por el Partido Socialista Ecuatoriano. A la final se ha dicho que avanzarán o harán el intento de avanzar en una alianza entre al menos estas dos propuestas, pero de todas maneras esto puede decirnos que hay diferencias, que hay discrepancias dentro de la Revolución Ciudadana, que hay diferencias dentro de la Revolución Ciudadana y que no lograron salir con una sola propuesta para buscar más bien alianzas en otros sectores, la misma Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y otro sector del progresismo.
A mí me parece que, a ver, en primer lugar, yo no puedo dejar de insistir en que el hecho de que un partido de las dimensiones y de la importancia política que tiene la Revolución Ciudadana tenga que estar nuevamente, porque no es la primera vez, buscando dónde encontrar un vehículo electoral. O sea, y debido a procesos que después igualmente siguen demostrando lo que cada partido político tiene que demostrar, y es que cuenta con adherentes, que cuenta con apoyos, incluso si es que las evidentes sospechas están a la vista pero tienen también que someterse al debido proceso. Entonces, mientras están en las dudas, perdóneme, pero hacen una intervención perversa a la democracia. Entonces, eso hay que seguir insistiendo una y otra vez. Luego, una vez que les está este rato, diremos, teniendo un espacio político con este vehículo, yo esperaría que en una condición de madurez política y con altura de miras, la Revolución Ciudadana y el Frente Progresista en general tengan la posibilidad de mirarse un poco más entre ellos, dejarse de discusiones y tratar de establecer alianzas que los únicos beneficiarios va a ser la población, ¿no? Por encontrar alternativas interesantes hacia la derecha, porque de lo contrario, en la izquierda, la derecha puede unirse más, eso suele pasar, pero la izquierda se pelea entre sus plataformas, que seguro deben tener diferencias y está muy bien que las tengan, pero que no han sido capaces todavía de integrar. Quizá, querida Rosana, sea esta una forma de mirar esos acuerdos y esos encuentros. Quizás sea esta la posibilidad de que se repite, por ejemplo, la fórmula del 16 de noviembre pasado, en donde yo utilizo el término, se mimetizaron los esfuerzos partidistas, las banderas partidistas con las causas ciudadanas y lograron el resultado que lograron, ¿no? Y el presidente Noboa, que es muy bueno haciendo campañas, no fue capaz de ilustrar ese adversario político encarnado en una sola tienda o en un solo nombre, y terminó perdiendo estas 4 preguntas en la consulta popular. Entonces, yo veo allí una oportunidad, siempre y cuando sean capaces de sentarse en la misma mesa y conversar. Hemos hablado el día de ayer, nomás con otros actores como Javier Muñoz, sobre la necesidad de una agenda de ciudad. A usted, como experta en comunicación, le planteamos como relatos. ¿Qué relatos piensa que deben construir los nuevos precandidatos? ¿Cuáles parecerían conectar mejor con el estado emocional del electorado cuencano? Por ejemplo, yo creo que Camila León acaba de poner un relato importantísimo para la ciudad, que exige posturas urgentes de todos los precandidatos. ¿Por qué? Lo que está diciendo es que la infraestructura de hospitales y de farmacias y la infraestructura en salud, diremos así, que ha administrado la municipalidad por años, que no viene solamente del alcalde Zamora, recordemos el Hospital de la Mujer y del Niño en Patamarca, por poner solo un ejemplo, o todo el esfuerzo Farmasol, por poner un segundo ejemplo, pase a ser administrado por el Ministerio de Salud. Sí, exactamente, el mismo ministerio que este rato no tiene ni paracetamol en el hospital público. Entonces, cuando Camila León, asambleísta de ADN, pone eso sobre la mesa, lo que yo espero es que al menos la alcaldesa subrogante Marisol Peñalosa niegue rotundamente siquiera la intención de sentarse a poner eso en discusión, ¿no es cierto? Y yo espero que, por ejemplo, todos los demás precandidatos que este momento están sobre la mesa y digan qué es lo que opinan sobre eso, si van o no a defender la autonomía en Cuenca, si van o no a defender esta lucha de décadas contra el centralismo. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece que Camila León está poniendo sobre la mesa una línea que es fundamental para la campaña política de cara al 29 de noviembre. ¿Cuál va a ser la postura de Cuenca, defendiendo su identidad, sus valores, su patrimonio, su cuidado de ambiente, su sistema de salud, de cara a estas claras intenciones que está teniendo el gobierno? Porque yo asumo que en este contexto Camila León es vocera gubernamental, mientras el gobierno no lo niegue, que yo he exigido en mis redes
que el gobierno tendría que aclarar estas intenciones que son, insisto, sospechosas y perversas, por decirlo menos. Un segundo tema en la agenda es, sin lugar a dudas, el tema ambiental. ¿Y por qué esto, en cambio, lo puso Marisol Peñalosa cuando se reúne con los 7 asambleístas? Y si bien es cierto, ponen entre las conclusiones que se va a seguir ratificando el tema del cuidado del Quinsacocha, no existe todavía una hoja de ruta clara de protección que la firme el gobierno. Y mientras eso no quede claro, cualquier conversación lo que deja es al menos la sospecha y como mínimo el miedo, ¿no? O las dudas. Y creo que hay un activismo cuencano importante sobre el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, que también va a estar en agenda. Y tercero, pero no menor, no porque sea un tercer lugar, sino porque es un tercer tema, es la seguridad. Y la seguridad no pasa por lo que escuché en los acuerdos, de que el gobierno prácticamente le dé revisando el plan de seguridad del municipio. No, yo creo que el municipio tiene que ser completamente autónomo para poder presentar una propuesta en la cual tiene que adherirse el gobierno, o tienen que trabajar en conjunto. No es una supervisión al plan, sino es un trabajo colaborativo. De ahí que en lo personal me preocupa mucho que no se vaya a confundir como sumisión la necesaria colaboración, valiosa colaboración. Entonces, en materia de seguridad, la pregunta que debería quedar sobre la mesa es: ¿cómo vamos a tener un espacio de colaboración entre los frentes que claro, que defienden cada uno su competencia, sin lugar a dudas, pero que son importantes, sobre todo frente a lo que por todos es conocido, sigue incrementando en nuestro país, y por supuesto Cuenca no es la excepción, que es la violencia y la inseguridad? Ahora, Caro, hemos hablado un poco del sector de la izquierda y del progresismo, pero vamos al otro lado, al sector del oficialismo, a los candidatos al menos de Acción Democrática Nacional. Aquí Juan Carlos Vega, Paolo Carpio. ¿Cómo ves tú estas candidaturas o estas precandidaturas, y sobre todo qué impacto podría tener estos recientes números que han salido sobre la aceptación del presidente de la República, que no llega ni siquiera al 30%? Claro. Bueno, me parece que se dieron cuenta, por ejemplo, que tenían que cambiar a Esteban Crespo, ¿no? ¿Por qué? Porque la agenda minera hubiese estado inmediatamente en la campaña y no podrían colocar el tema sin perder más votos, ¿no? Entonces, creo que eso es una lectura que estaba clara y a todas luces, y le cambian por este otro nombre. Se me olvida, Paolo bueno, tú lo Carpio. mencionaste. Gracias, Paolo Carpio. Y quizás con eso van a tratar de ir hacia una agenda más en infraestructura, probablemente, ¿no es cierto?, la obra pública. ¿Y por qué? Porque le escuché también, entiendo las declaraciones del gobernador, indicando que Cuenca podría darle el voto al oficialismo de cara a elementos concretos que son el redondel del IES y la construcción que se está haciendo allí, y algunos ajustes en la vía Cuenca-Molleturo, que entiendo que también logra plantear un poco como resultados de la gestión del gobierno en la provincia y en el cantón. Pero la gran dificultad que tiene ADN en este momento es que, como le ha pasado al correísmo en su momento también, ¿no?, que muchas de las veces enfrentarse a una papeleta cuando tiene su gobierno en funciones no necesariamente es un apoyo, a veces puede ser un lastre. Ahora, ¿en dónde puede haber una posibilidad para estos dos candidatos? Si se dispersa la votación, si termina fragmentándose por todos los lados, porque hay que decirlo, el gobierno tiene un voto que puede llamarse voto duro. Y si es que ellos logran aglutinar ante el peligro inminente de la llegada de la izquierda, qué sé yo, o ante que si es que se pierde el control. Y quizás, Caro, perdona que te interrumpa, en este punto quizás vale la pena recordar que los últimos alcaldes han llegado con menos de un 30%.
Exacto, entonces de 19 menos de un 20%. Menos de 20, Inclusive. exacto, sí. Entonces, y lo mismo pasó en la prefectura hace 4 años atrás. Entonces, si es que se dispersa la votación, como lo dije al inicio, dudo que se llegue a dar porque tengo la expectativa de alianzas, pero si es que se llega a dispersar, por supuesto, ese es el escenario más favorable para ADN y no me quepa la menor duda de que detrás del gobierno, de las intenciones del gobierno, están también ciertas candidaturas que están llamadas, colocadas precisamente para fragmentar la votación y creo que sucede en Quito, sucede también en Cuenca. Entrando en la fase final de este diálogo ya, Caroline, un comentario más que pregunta, pensar que la vialidad desde algún lado puede ser un atributo positivo para el gobierno aquí en Cuenca me parece muy modestamente una miopía. Basta preguntarle a Molleturo o a Santa Isabel. Sí, yo sé que usted citaba al lo dijo el gobernador. Yo entre mí dije, en realidad no tienen lamentablemente más cosas que decir, ¿no? O sea, no puedo entender de qué otra forma pudo equivocarse tanto el señor gobernador. Ya. De allí iría yo más bien a algo que, si no le entendí mal, hay una especie de prototipo de votante en Cuenca y el Azuay, marcado fundamentalmente por una conciencia ambiental que lo diferencia en alguna medida del resto del país. ¿Está este prototipo emergiendo? ¿Qué busca? ¿Qué rechaza? ¿Qué mensajes envía? Dos cosas yo le pusiera a esta suerte de perfil, microtargetero inclusive, a propósito, ¿no es cierto? Y es que no solo es lo ambiental, sino también en esa misma línea está la defensa de la autonomía, ¿no? El cuidado de esta autonomía y que se expresa con un rechazo al centralismo, ¿no? Que se expresa de esa manera. Y ese discurso ha sido, por ejemplo, entre otras, las razones por las cuales el alcalde Zamora tuvo acogida. Algunos dicen sí, los hospitales y qué sé yo, ciertas actitudes que tiene rechazo y acogida también. Es verdad, pero en buena medida el hecho de demostrar que se puede tener una voz altiva, que se puede disputarle al centralismo el espacio de poder, el conservar la autonomía, el ejercer ese derecho, me parece que también recoge y mucho la voluntad popular. Y por esa razón cuido mucho la idea de esto del endoso, ¿no? Porque no es tan fácil que ya yo le apoyo a esta persona y se va. Siempre y cuando esos apoyos se expresen en coincidencia de visiones y objetivos. Y por eso me parecería que la mejor forma de combatir esta fragmentación del voto, si es que el progresismo quiere lograr algo, es sentándose en una mesa y buscar una alianza que coincida con estas dos cosas, el cuidado ambiental y el cuidado también por la defensa de la autonomía y la lucha contra el centralismo. En ambos casos, creo que en la prefectura existe un hombre que ha sido abanderado de esas dos líneas, que es Sebastián Ceballos. En el caso de la alcaldía, me parece que hay más nombres, pero también hay que decirlo, en los procesos electorales de tan corto tiempo como este, el hecho de que ya tengan una alta intención de voto ayuda muchísimo. Y este momento en todas las encuestas es Juan Cristóbal Lloret el que está liderando esa votación. Habrá que ver, ahora que ya conocemos los nombres, cómo encajan en esta dialéctica, diremos, los otros nombres que han sonado desde este frente progresista, a ver si tienen o no una acogida. Y creo que esto será precisamente lo que se tendrá que discutir en una mesa posible de alianzas, ¿no? De acompañamiento a decisiones de este tipo. Finalmente, Caroline, y hablando justamente de mesas, hoy habrá un interesante diálogo entre politólogos, periodistas, medios, organizado por la Universidad Católica de Cuenca, y allí la pregunta es ¿qué factores influyen en la esfera pública en el Ecuador en este año 2026, en este país y en este planeta dominado por el mundo digital? ¿Qué es lo que domina la influencia del ámbito público? ¿Qué estrategias de comunicación política suelen funcionar en ciudades como Cuenca, donde sí existe en alguna medida un voto crítico, informado, exigente?
Me está anticipando la pregunta para el examen a mi clase de opinión pública, que es la próxima semana. Pero como dijera en clase, ¿no? Precisamente, hay una cadena que es bastante conocida en la literatura sobre cómo va formándose en las opiniones, ¿no? Y las opiniones uno puede formarlas desde arriba, desde el espacio de poder que transita hacia el poder político comercial y que por lo general permea en las salas de redacción, es decir, en los titulares de los medios de comunicación, y que de allí sale a los líderes de opinión y luego a través de ellos a la sociedad en general, ¿no? Pero hoy ingresa la tecnología, las redes sociales, el acceso a la comunicación, y también existen temas que no surgen desde arriba, sino también desde abajo, ¿no? Aquellos que interesan a ciertos sectores, activistas, gente que promueve conversaciones en el ámbito de lo digital y que logra precisamente a fuerza de su insistencia, penetrar esas barreras del algoritmo, ¿no? El tema ambiental, por ejemplo, surge precisamente desde estos espacios. Es cuestión de recordar entre todos cómo surgió lo de Olón en su momento, ¿no es cierto? Cuando se volvió un escándalo, era una fundación que comenzó, la Fundación La Iguana, ¿no? Y si vamos más cerquita, cómo surgió el tema de la defensa del Quinzacocha, era la insistencia de años y años de las defensoras del agua de la zona precisamente, que luego fueron recogiendo otras fundaciones y organizaciones civiles y que fueron llevando la conversación hacia el sector político y público. Entonces, ahora tenemos estas dos miradas, de alguna manera funcionan en esta sociedad en red y que cada vez más dependen una de la otra, ¿no? Aquí este nuevo actor que es la conversación digital ingresado con fuerza, pero en sociedades como la nuestra, como la ecuatoriana, yo no podría darle la exclusividad a las redes sociales. Creo que son un actor importante, sin duda. Creo que sin ellas no se coloca temas en la conversación pública, pero sí es importante que esos temas que están allí luego estén de alguna manera desagregados por los líderes de opinión, los medios de comunicación, que le dicen a la población no solo qué tema es importante, sino también qué pensar sobre ese tema. Y pongo ahí a los dos lados en el mismo nivel, líderes de opinión y medios de comunicación, porque muchas veces esos liderazgos de opinión no están necesariamente siendo entrevistados por los periodistas, sino de hecho están en los espacios tipo YouTubers, podcast, espacios de streaming que son muy fuertes precisamente en decirle a la gente qué pensar sobre ciertos temas. Muchas de las veces la gente sintoniza estos espacios porque ya encuentra coincidencias, es decir, le escuchas a un streamer por una razón en particular, ¿no? Porque sabes que congenia contigo y lo que haces con eso es reforzar esas mismas ideas. Lo importante aquí es que la población sea capaz también de escuchar otras voces que no siempre coinciden con la de uno, para tratar de entender qué piensan también otras vertientes y así mejorar, ampliar su criterio sobre un determinado tema. Esa es la manera como este momento opera, ¿no? Y el rol en estos meses, querido Gustavo y Rosana, de los medios de comunicación, hoy en día, no solamente en la forma tradicional expresado, sino también en los formatos digitales, ¿no es cierto?, por efecto de convergencia mediática, es precisamente ayudar a la población a darle los temas más importantes, pero también qué pensar, ¿no? Cómo abordar esos temas. Eso es la manera como vamos formando opiniones, moldeando criterios en la población. Muchísimas gracias, Caroline, por habernos acompañado. A usted, gracias por la entrevista y la invitación. Un abrazo, querido Gustavo, y también Rosana. Que estén bien. La licenciada Caroline Ávila es periodista experta en comunicación política.